Gloria a Dios. Hoy nos toca el capítulo número 10 del libro de Deuteronomio. Nos toca el capítulo número 10 del libro de Deuteronomio. Tiene por título El pacto renovado. Padre amado, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Tiene por título Pacto renovado. ¿Qué significa pacto? Pacto es un acuerdo o tratado, aquí en este capítulo específicamente, entre Dios y su pueblo, donde se comprometen a cumplir lo estipulado. Entonces, dice así: en aquel tiempo, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia. Esa es la mejor madera de acacia, fuerte. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Recuerden, esta es la segunda vez que el Señor le entregaba la ley, los mandamientos. La primera vez que subió al monte, Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches. Y recuerden que fue cuando el pueblo de Israel se desesperó. Vieron pasar los días, la semana, y vieron que no bajaba. No sabían nada de él. Se desesperaron, dijeron, bueno, ya algo le pasó, ya no va a bajar, ya no va a venir. Y tomaron pues una decisión errada. En medio de la desesperación, pusieron a Aarón y le exigieron a Aarón para que le formara allí, para que le hicieran otro Dios, para ellos adorar. Aarón les mandó a buscar oro, que trajeran los oro. Hicieron un becerro y lo comenzaron a adorar. Y Dios sabía, Dios es Dios y a Dios no se le escapa nada. Luego tuvo que mandar allá a Moisés a bajar de la montaña porque el pueblo ya estaba desenfrenado. Y cuando bajó Moisés, de la rabia que tenía, lanzó las piedras y se partieron. Para él recibir esa revelación, para él recibir eso de Dios, él tuvo que estar 40 días y 40 noches. Y esas cosas no han cambiado hoy en día. Cuando una persona, un hijo, una hija de Dios, quiere recibir revelación de parte de Dios, tiene que también pagar un precio. Tiene que ayunar, tiene que meterse mucho con el Señor para que el Señor le revele las cosas grandes y ocultas, como dice él. Dios revela las cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Nos da más entendimiento de la palabra. Nos enseña esos secretos que están en la Biblia, pero uno no tiene el entendimiento de ellos. Y todas esas cosas uno las busca en ayuno, oración, entrega, todo. Santidad, involucra todo eso. Todo eso. Vemos que Moisés era un hombre de Dios, un profeta, un hombre entregado a Dios. Y fíjense, 40 días y 40 noches, sin beber agua y sin comer. ¿Y qué le entregó Dios mismo? Escribió con su propia mano allí los mandamientos, la ley. Entonces, para recibir de Dios hay que pagar un precio.
Hay que pagarlo y Moisés lo pagó. Entonces bajó de allá de arriba. Cuando vio ese pueblo desenfrenado en pecado allí adorando el becerro, partió las dos tablas. Pero ¿qué sucede? Para volver otra vez a recibir esos mandamientos de Dios, tuvo que volver otra vez. 40 días y 40 noches. Fíjense, más vale que no las hubiese tirado. ¿Cómo las destruyó? Para volver a otra vez a recibir esa revelación de parte de Dios, tuvo que volver otra vez 40 días y 40 noches para recibir otra vez de parte del Padre. Y hoy en día es así. Para recibir uno tiene que entregar, soltar. Tiene que entregarse por completo al Señor. Tiene que buscar del Señor. Ayuno y oración. Armas poderosas. Seguimos. 3. E hizo un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Con la propia mano de Dios. Tremendo. Dios mismo escribiendo en las tablas. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están, como Jehová me mandó. Después salieron, él está narrando, después salieron los hijos de Israel de Beerot, Benejacán a Macera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar, para recordar un poco ese evento. Allí murió Aarón. ¿Por qué murió Aarón? Recuerden que Dios no tolera la desobediencia. Cuando hubo lo que ya estábamos hablando, cuando Moisés bajó del monte y se consiguió al pueblo desenfrenado con el becerro, adorando al becerro y todo eso, Dios se airó con el pueblo, pero también estaba airado con Aarón, porque Aarón fue el que les hizo el becerro. Pero ¿qué sucedió? Moisés clamó, ayunó todo por Aarón, por el pueblo y por Aarón, para que Dios lo perdonara. Y vemos allí que Dios perdonó a Aarón, porque ese era un motivo para que Dios exterminara a Aarón, y no lo hizo, lo perdonó. Pero después, ¿qué sucedió? Cuando hubo el evento del agua, de las rocas, el pueblo tenía sed y querían agua. ¿Y qué les dijo Dios a Moisés? Que le hablara a la roca y iba a salir agua. Dios le había dado las instrucciones a Moisés de cómo tenía que hacer las cosas. Y eso pasa hoy en día mucho. Dios da una instrucción, bien sea a través de la palabra, o da una instrucción para X evento, X situación, y nosotros decidimos cambiar las cosas, porque pensamos, ese es uno de los defectos que tiene el hijo o la hija de Dios. Muchas veces pensamos, no es mejor como estoy yo pensando. Como yo veo las cosas, como yo pienso, yo creo que así es mejor. Ya de antemano, ya Dios había dado una instrucción, ya Dios había dicho lo que se iba a hacer, pero viene el hombre o la mujer, la hija de Dios, el hombre, los hijos de Dios, y cambian. Entonces vemos que Dios le dijo a Aarón, le dijo a Moisés, que le hablara, y él no le habló. Golpeó la roca 2 veces con la vara. Esa fue una desobediencia grande, porque recuerden que Dios no tolera las desobediencias. Siempre las desobediencias van a tener unas consecuencias.
O de igual manera, si uno obedece, ¿qué dice la Biblia? Las bendiciones de la obediencia. Pero si uno desobedece, las maldiciones vienen de la desobediencia. Y él desobedeció. Se puso Dios tan molesto, tan airado por eso, que ya Dios había declarado lo que iba a hacer con ellos. Por ese error que ellos cometieron, por esa desobediencia, ya ellos tenían que morir. Y allí está. Por eso fue que primero murió Aarón. No podía hacer que los dos murieran al mismo tiempo o de una vez allí, porque recuerden que ellos estaban liderizando al pueblo. No podían dejar al pueblo sin líderes ni nada. Entonces Dios hizo las cosas al paso. Primero se llevó a Aarón. Aarón estaba bien. Lo subieron a la montaña y allí mismo las vestiduras se les pasó a su hijo Eleazar. Y allí murió Aarón. Allí murió Aarón. Allí mismito murió. Porque ya Dios lo había hablado. Murió. Y allí fue sepultado. Entonces por eso fue que se narra aquí. Dice, allí murió Aarón y allí fue sepultado. En el lugar suyo tuvo el sacerdocio, su hijo Eleazar. Entonces vemos lo terrible que es la desobediencia. Pero como estamos bajo la gracia, pues en su infinita misericordia la persona se arrepiente, pide perdón y Dios le perdona. Dios le perdona. Pero fíjense que allí Dios no pudo perdonar a Aarón ni a Moisés, porque después también le va a tocar ahí morir Moisés. Por eso mismo, por la desobediencia. Pero estamos en la gracia y dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros tuviéramos todavía bajo ese antiguo pacto, mira, ay Dios mío, éramos poquitos en la tierra. Pero estamos bajo la gracia. Y en esa gracia se manifiesta, dice la Biblia, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, cada día. Hay misericordia la misericordia de Dios sobre nosotros. Todos los días pecamos, todos los días nosotros le pedimos perdón, nos arrepentimos, Él nos limpia. Pero ahí vemos que no hubo perdón para Aarón ni para Moisés. Entonces seguimos. 7. Y allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Josbata, tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Recuerde que solamente la tribu de Leví, los levitas, podían trabajar allí en el tabernáculo y tocar lo que era la parte de los instrumentos que habían dentro del tabernáculo, el arca y todo. Si otra persona del pueblo, aparte de la tribu de Leví, se atrevía a tocar eso, caía allí muertecito. Caía muerto. Porque eso era una cosa muy sagrada. Sagrada, pura, santa, y solamente estaban aptos los levitas. Dios los escogió las tribus de Leví para ese trabajo. Por lo cual, Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová, su Dios, le dijo. En ese momento, los levitas no recibieron heredad con sus hermanos. Pero ya después, cuando van ya a poseer la tierra, cada tribu le va a entregar a los levitas una porción. Dice 10. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Fíjense, ya ahí es la segunda vez.
Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Ahí vemos que Moisés era un intercesor de verdad. Tanta rebeldía, tanto problema con el pueblo, y vemos como él siempre estaba allí intercediendo por la iglesia, por el pueblo, como si dijéramos hoy en día la iglesia, intercediendo por la iglesia, intercediendo por el pueblo, para que el Señor siempre tuviera misericordia, para que la misericordia de Dios siempre se derramara, y el Señor siempre metía su mano por la intercesión de Moisés. 11. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Llegó ese gran día. El camino era de 3 días y duraron 40 años. 40 años. Vemos que hoy en día el Señor, Dios nos hace pasar a cada uno de nosotros por desiertos, igualmente así como pasó el pueblo de Israel. A nosotros también nos hace pasar por desiertos. Porque antes de entregarnos una bendición, tiene que primero tratar con nosotros, con nuestro carácter, procesarnos, para que a la final pues, estemos preparados en madurez, en todo, para recibir esa bendición. Vemos que el trato de él con su pueblo duró 40 años. Y llegó el gran día de empezar a poseer. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres, que les había de dar. 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Fíjense, ¿qué exige Dios de nosotros? ¿Qué exige? Porque es necesario que nosotros estemos atentos a las exigencias de Dios, que es lo que pide Dios de nosotros. Porque de eso va a depender de que nosotros recibamos bendición o no. De nuestra obediencia, de nuestra lealtad a Dios, del que nosotros busquemos a Dios de corazón, de que vivamos en santidad, apartados del mal, de que vivamos como Dios quiere que nosotros vivamos. De eso va a depender de que nosotros recibamos la bendición. Es lo que siempre decimos, que la obediencia trae bendición. ¿Cuál es la obediencia? Obediencia a lo que está escrito en la Biblia. Obediencia a las palabras. Si Dios me dice, no mientas, yo no puedo estar mintiendo. Si Dios me dice, no murmuréis, yo no puedo estar murmurando. Si Dios me dice que no debemos codiciar lo del hermano, lo del prójimo, no podemos estar codiciando. Y así sucesivamente. Nosotros que tenemos que vivir apartados de las cosas que Dios aborrece y obedeciéndolo en todo. ¿Por qué? Porque esa obediencia, ese sometimiento a la palabra, es lo que va a hacer que la bendición de Dios se derrame sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi matrimonio. Mientras yo viva más en obediencia a Dios, sometida a Dios, de eso va a depender de que el Señor a mí me bendiga y derrame la bendición en mi vida, que se cumpla ese propósito que Dios tiene para mí. Vemos ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios. Mis amados, cuando tememos a Dios, nos vamos a apartar del mal. El hijo o la hija de Dios que teme a Dios se va a apartar del mal. Por eso es que Dios pide que ames, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Recuerden el versículo, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, nosotros a Él siempre le vamos a poner en primer lugar. En todo.
en primer lugar, por encima del marido, por encima de los hijos, por encima de la casa, por encima de todo. Desde que nosotros nos levantamos, el primer lugar se lo tenemos que dar es a Dios. La oración, la meditación de la palabra, es lo primero que todo hijo o hija de Dios debe hacer en las mañanas. Antes de atender al esposo, antes de atender a los hijos, antes de atender la casa. Esas son las primicias del día. Entregándole las primicias y honrando y dándole, glorificando el nombre de Cristo. Dándole el primer lugar. Buscándolo en las mañanas, de primer lugar a Él. En oración y meditando su palabra. Ya después, usted atiende a su esposo, usted atiende a su hijo, a su casa, todo lo que tenga que atender. Pero primero el Señor. Y cuando nos acostemos, igualmente. Antes de dormir, con el último que tenemos que tener nosotros comunicación es con el Padre. Desde que nos paramos hasta que nos acostamos, dándole siempre el primer lugar a Él en todo, en todo. Entonces dice, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios. Si usted lo teme, usted va a obedecer y va a hacer lo que Dios le manda. Que andes en todos sus caminos, o sea, que vivamos la palabra, que hagamos todo lo que dice allí en su palabra, que lo amemos. Sabemos que cuando nosotros, si de verdad lo amamos con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, en todas las áreas esas, le vamos a dar el primer lugar. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y lo hacemos porque le amamos. Cuando nosotros le servimos, salimos a predicar, a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando lo hacemos por amor a Él, porque le amamos. Dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Esa prosperidad que es prosperidad en todas las áreas, espíritu, alma, cuerpo. Dice 14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Él es el dueño de todo. De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo es de Dios, porque todo lo creó Dios. El enemigo no creó nada. De Dios es todo. El enemigo lo que es un imitador. Imita. Pero de Dios es todo. De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ustedes saben que antes había que hacerlo a los niños. Estaba en la ley. Circuncidar a los niños a partir de los 8 días de nacido. Pero ya estamos ya en el nuevo pacto. Ya eso ya no se hace. Ahora se pide que se circuncide, pero el corazón. Que quites del corazón aquello que no es de Dios. Aquello que Dios aborrece, que contamina. Que quites de tu corazón las críticas, la murmuración, las mentiras, los engaños. Que quites aquellas cosas que no es de Dios. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano y a la viuda. Es Dios, fíjense, es Dios quien hace justicia.
que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Fíjense. ¿De dónde vamos a tener nosotros respuesta? Es de nuestro Dios. ¿De dónde es que vamos a nosotros obtener la solución de nuestros problemas? Es de Dios. Por eso es que tenemos que meternos cada día en búsqueda, en oración, ayunar, hacer vigilia, todo lo que tenga que ver, se involucre buscando al Señor. Porque a través de en Dios es que nosotros vamos a recibir la bendición, su justicia. ¿Qué hace justicia al huérfano y a la viuda? Que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Esa es una oración que nunca debe faltar en nuestras oraciones. A orar por él, por la viuda, por el huérfano, por el extranjero, por el necesitado. Todos los días debe estar esa oración dentro de nuestras oraciones. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Ahí vemos que por eso lo importante de la iglesia, el ayudar al pobre, al necesitado. Las congregaciones, ese es uno de los enfoques, buscar la salvación de las almas, ¿no? Pero también ayudar al pobre, al huérfano, al extranjero, al necesitado. De eso se ocupaba mucho nuestro Señor Jesucristo, ayudando al pobre, al necesitado. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Aquí vemos que en la parte de jurar, ya hoy en día el Señor más bien no nos manda a jurar, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nuestro cabello, porque no podemos hacer nuestro cabello blanco. Que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. 21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Gloria a Dios, aquí estamos viendo que verdaderamente que los que están con Dios, los que están pegados al Señor, como dice la palabra, que separados de él nada podemos hacer. La bendición de estar pegado allí, de estar con Dios. Dios es un Dios que da vida. Lo que está muerto lo revive. Lo que está enfermo lo sana. Lo que está mal lo restaura. Dios es un Dios de multiplicación. Fíjense, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas de los cielos. Dios es un Dios que multiplica. El que resta es el enemigo, el que divide y resta es el enemigo. Pero Dios es un Dios que multiplica, un Dios que bendice, un Dios que bendice. Entonces el que quiera bendición, el que quiera restauración, el que quiera sanidad, el que quiera multiplicación, expansión, el que quiera vida, tiene que buscar del Señor, porque de allí viene todo, esa es la fuente de nuestro Dios, el Padre, el Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fuente, esa es la fuente. Tenemos que meternos cada día más con el Señor, y de Él vamos a recibir, así como recibía Moisés. Nosotros hoy en día buscando del Señor también recibimos, pero tenemos que buscar del Señor. Del Señor, cada quien individualmente tiene que buscar. Buscar por su vida propia, buscar por el favor de su matrimonio, restauración de su matrimonio, salvación, restauración de sus hijos, sanidad.
Todo eso se consigue buscando del Señor la persona, metiéndose con el Señor, ayunando. Y si usted hace eso, obedeciendo la palabra, apartándose del mal, usted va a recibir. Usted recibe. Porque Dios es un Dios justo, de justicia. Y usted va a recibir justicia de parte de Dios, porque lo dice la palabra. Si usted obedece, va a recibir las bendiciones de Dios. Se van a desatar sobre su vida. Pero si usted no obedece y no hace las cosas como la Biblia dice, va a recibir son las maldiciones, no bendiciones, porque las bendiciones son para el obediente, para el que se somete a la palabra. Pero si usted es desobediente y no se somete, hace como usted quiera y no como dice la Biblia, allí van a desatarse por las maldiciones. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor cada día nos ayude a pelear la buena batalla día a día, a hacer su voluntad, que el Señor nos ayude a caminar por ese camino angosto, que el Señor nos ayude a perseverar, a perseverar. Que el Señor renueve nuestras fuerzas como las del búfalo y nos guíe por sendas de justicia y de verdad. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, justo, verdadero. Te pedimos que esta tu palabra penetre nuestras vidas, nuestros corazones y produzca fruto 100 por 1. Sellamos esta tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu Santo Espíritu y con la sangre del Cordero, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.